Para mí es un gusto presentar al maestro Carlos Cruz Florencia. Él ha trabajado los últimos 16 años en el ámbito cultural, colaborando para museos, fundaciones y empresas culturales de carácter nacional e internacional. Su desempeño se ha especializado en la gestión de proyectos culturales y en el desarrollo de experiencias educativas dirigidas a distintas audiencias de los espacios museísticos. Es miembro del Consejo Internacional de Museos, del Comité de Educación de Acción Cultural de Museos y la Asociación Americana de Bibliotecas. Entre las instituciones para las que ha trabajado se encuentran el Museo de Ciencia y Tecnología del Estado de Veracruz, el Museo de Antropología de Jalapa y Papalote Museo del Niño. Asimismo, ha desarrollado proyectos culturales y educativos en colaboración con Fundación Japón, el Instituto Veracruzano de Cultura, el Sistema Nacional de Competencias Laborales y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Como parte de su desarrollo profesional, Carlos ha sido becario internacional 2011-2012 de la Alianza Americana de Museos y becario del Comité de Educación y Acción Cultural de Museos, SECA 2014. Actualmente es director de Servicios al Público y Comunicación Educativa del Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México. Démosle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada quiero comenzar agradeciendo a la Universidad de Guadalajara, a la maestra Maribel Arteaga por la invitación y a todo su equipo, especialmente a Carla Rubio, que hicieron posible que hoy tenga el honor de platicar con ustedes durante la siguiente hora. Esta sesión me voy a permitir platicarles sobre estrategias de educación cívica. Quiero hacer una acotación diciendo que mi experiencia profesional se especializa en museos interactivos, así es que creo que inevitablemente mucho de lo que voy a hablar está basado en el trabajo que hacemos los museos interactivos. Denme un segundo porque tengo aquí mi acordeón y no quiero que se me apague, entonces voy a hacer un movimiento pequeño. Ok. A continuación voy a platicarles sobre estrategias de educación ciudadana, que es un tema que hemos desarrollado en el MIDE los últimos años. Y espero que esta experiencia sirva para motivar el diálogo respecto a cuál es el papel de los museos en la actualidad, qué es lo que estamos haciendo y qué podríamos hacer. Creo que mis antecesores, mis compañeros ponentes que estuvieron hace un momento, antes que yo, ya me dejaron el camino bastante andado, platicaron cosas bastante interesantes que voy a retomar y que espero que sean de su agrado. Vamos a comenzar. Como bien comentó la maestra Maribel Arteaga al iniciar la conferencia, al iniciar el foro, los museos, o no hace mucho tiempo, visualizábamos a los museos como lugares dedicados únicamente para la adquisición, la preservación y la difusión del patrimonio. Labores que, por supuesto, siguen siendo fundamentales en el trabajo museológico actual. Pero los tiempos han cambiado, los modelos culturales se han modificado, los procesos económicos también, qué decir de los movimientos sociales y, por consiguiente, los museos también hemos cambiado, hemos evolucionado también. En la museología contemporánea consideramos al público como el punto de partida o como el eje central de todas nuestras acciones. Y normalmente, en los museos interactivos, por ejemplo, hacemos esfuerzos tremendos porque cada una de las experiencias que desarrollemos estén relacionadas a la vida de la gente. Es decir, ahora hemos cambiado esa visión de nuestros museos y hemos pensado, además de nuestros museos, en esto, en nuestros públicos. Es por eso que hace casi 10 años, en el 2006, cuando la doctora Silvia Singer, directora general actual del MIDE,
creó la institución, tuvo en mente el poder abrir un espacio con el cual las diferentes audiencias, diferentes públicos de diferentes edades, pero principalmente jóvenes, pudieran dialogar sobre economía, sobre finanzas, sobre sustentabilidad. Vale la pena decir que era la primera vez que se entablaba un diálogo en un museo de ciencia de este tipo, porque en la aparición del MIDE, es decir, en la creación del MIDE, cuando eso ocurrió, hace 10 años casi, no existía en el mundo ninguna propuesta museológica que tocara estos mismos temas. Entonces, cuando se abre este museo, intentamos que los discursos, las narrativas que están presentes dentro de la institución estén relacionadas a lo que la gente ve en la calle, es decir, a las decisiones que toman y a las experiencias que viven en su vida cotidiana. Es por ello que cuando desarrollamos, cuando escribimos la misión del MIDE, quisimos expresar, bueno, vale la pena decir que la misión es el documento que nos da orientación, ¿no? A cada una de las personas que formamos parte del talento del MIDE. Quisimos dejar muy claro y expresar que en el MIDE trabajamos para la sociedad, que queremos ayudar a crear una sociedad crítica y participativa, o en otras palabras, que queremos poner nuestro granito de arena, como se dice comúnmente, para formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos. Entonces, cuando hablamos de educación ciudadana, que es el tema del que les voy a hablar ahora, es como cuando uno va en la carretera y ve las montañas así en el horizonte y se ven chiquitas, y conforme uno va avanzando, y es más, conforme estás al lado de ellas, puedes dimensionar el tamaño del montículo. Este montículo, el de la educación ciudadana, es un montículo gigante, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, es una labor muy compleja y bueno, pues en el MIDE, o a pesar de esa complejidad, estamos gustosos de entablar este reto. Pero este reto, escalar esa montaña, no es tan fácil si no lo hacemos en colaboración. Es por ello que en el museo hemos visualizado más que un equipo de trabajo, algo que le llamamos comunidad de aprendizaje, que son personas que trabajan con personas, personas que colaboran con personas, ¿no? Gente que entra en diálogo con gente y procesos de retroalimentación entre cada uno de esas células de trabajo. Por eso me permití traerles esta presentación. En el círculo que está, en los círculos azules encontrarán las diferentes áreas o departamentos del Museo Interactivo de Economía que hacen posible estos procesos de educación ciudadana. El área de extensión educativa, por ejemplo, es un área especializada que se encarga de hacer cursos, conferencias, seminarios, procesos de certificación y en general distintos recursos educativos para públicos especializados o para públicos que quieren especializarse en algún tema relacionado a los tópicos que el museo aborda, que como les dije son economía, finanzas y sustentabilidad. Otro de los círculos, el área de desarrollo de experiencias, es el encargado de hacer exhibiciones. Servicios, bueno, los otros tres círculos que están ahí, servicios al público, comunicación educativa y vinculación escolar, son áreas que dependen de mí. Tengo el gusto, el honor de poder dirigir esos tres espacios y se dedican, digamos, uno de ellos, vinculación escolar, a desarrollar estrategias que entablen puentes y lazos estrechos con la educación formal en muchos niveles. El área de comunicación educativa desarrolla laboratorios, talleres, experiencias de mediación. Y finalmente el área de servicios al público se encarga de la calidad en el servicio que ofrecemos en el museo. Entonces, estos 5 círculos y seguramente muchos otros más participan en lo que les estoy contando actualmente y en lo que me permitiré a lo largo de los 30 minutos o 40 minutos más que me quedan explicar qué hacemos cuando interactuamos estas áreas con las otras. En general, no podría seguir mi presentación sin decir que no somos un museo que está sembrado a mitad del desierto
y que por consiguiente solo trabaja con el equipo interno, ¿no? Nuestra comunidad de aprendizaje, esta que les platico, está también integrada por nuestros aliados externos, por decirlo así, ¿no? Que están constituidos en los círculos morados y que son principalmente la academia, la iniciativa privada, las asociaciones civiles y el gobierno. Y bueno, comencé con mucho ímpetu y con mucho gusto de estar con ustedes, y tal vez omití decir que si no conocen del Museo Interactivo de Economía, pues será un gusto que estén allí. Es un museo dedicado a esta temática en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un museo interactivo dedicado para niños y jóvenes, aunque por supuesto en nuestro carácter incluyente, también los no tan jóvenes creo que nos la pasamos bien cuando vamos al MIDE. Bueno, continuando con mi presentación, grupo de personas que les acabo de decir, hemos trabajado a lo largo de varios años para crear una aproximación teórica y conceptual que le permita a las personas, a los visitantes que afortunadamente creen en nuestra propuesta y que pagan su boleto y entran y ven nuestra oferta, queremos que ellos se den cuenta cómo el juego del museo, o en otras palabras, la temática del museo, es el juego de la vida real. Lo que quiero decir es que nos gusta pensar que el público que entra al MIDE, muy seguramente una parte abundante de ese público entra porque quiere hacer alguna tarea o porque quiere cumplir alguna asignatura, pero creemos que nuestros contenidos, el desarrollo curricular que hemos hecho y la forma en la que los abordamos sirven no solo para eso. Idealmente, creemos que si las personas tienen un poquito o un mucho de conocimiento de conceptos económicos, financieros o de sustentabilidad, entonces pueden tomar decisiones, mejores decisiones en su vida diaria, decisiones asertivas. Es por ello que el recuadro de hasta arriba, el grande, el azul, dice toma de decisiones, porque ese es el eje central de cada una de las experiencias que diseñamos en el MIDE. Y tenemos alrededor de 300 exhibiciones allí. De hecho, en el MIDE nos permitimos hacer nuestra propia definición de la economía y le decimos a la gente que la economía es justo eso, la ciencia de las decisiones. De hecho, usamos un ejemplo muy comúnmente y es que cuando nos despertamos por la mañana, empiezan las decisiones. Suena el despertador y puedes decidir ponerle que vuelva a sonar en 15 minutos o apagarlo y pararte. Y eso ya es una primera decisión que tendrá una consecuencia a lo largo de tu día. Por ejemplo, si te da tiempo de desayunar o no, si tienes que tomar un taxi, los que usan transporte público, si tienes que tomar un taxi o si tienes que irte en autobús, en fin. Normalmente nos gusta dialogar con el público para que se dé cuenta de que la economía está en los distintos aspectos de nuestra vida diaria y que no está hecha para gente que tiene mucho dinero o que tiene la vida resuelta o que es muy solvente, como muchos de nuestros estudios de público nos indicaban en un principio, ¿no? Que la gente pensaba que la economía y las finanzas solo era para la gente que tiene una cuenta en el banco con muchos ceros, ¿no? Nosotros hemos desmitificado esto con nuestras audiencias y hemos intentado mostrarles pues justo lo contrario, ¿no? Cómo está presente en su día desde que abren los ojos. Entonces, ahora que hemos empezado a abordar sobre ciudadanía, pues valdría la pena decir qué es ciudadanía, ¿no? Puesto que, como muchos conceptos de las ciencias sociales, el término es difícil de definir porque hay muchas interpretaciones y hay muchas posibilidades, ¿no? de abordaje. Sin embargo, algunas de las posibilidades de abordaje, por ejemplo, las más ortodoxas, las más tradicionales, conciben a la ciudadanía como un estatus jurídico, mientras que otras, las más contemporáneas, las más actuales, trabajan o abordan referente a la ciudadanía más como un acto de participación en la sociedad.
Ahí está, perdón. Es por ello que en el MIDE concordamos con este concepto. Creemos que la ciudadanía trasciende al ámbito legislativo y que incluye prácticas, sentimientos y valores que experimentan los individuos y que, en el mejor de los casos, se atribuyen o se traducen en prácticas sociales determinadas. En este sentido, nosotros creemos en la ciudadanía activa de Hoskin, que define o que propone empoderar a los ciudadanos para que tengan voz en sus comunidades, un sentimiento de pertenencia en la sociedad en la que viven, valoración de la democracia y un entendimiento hacia las diferentes culturas. Concordamos con Lowy y Viesta y su ciudadanía como práctica, que visualiza a la ciudadanía más como un proceso que como un resultado. Y finalmente, también estamos de acuerdo con la ciudadanía como capital social de Putman, que entiende a la ciudadanía como prácticas y valores que construyen la base de la democracia. Entonces, estas teorías, estas propuestas conceptuales han sido abordadas recientemente en la educación formal. Para los que tenemos contacto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y para los que estamos trabajando mano a mano con sus programas, sabemos que esa es una de las apuestas recientes de la SEP. El tema de los valores, el tema de la colaboración, el tema de la no violencia en las escuelas es algo que están trabajando a marchas forzadas y que están de hecho modificando planes de estudio para poder incluirlo en la currícula escolar. Estas teorías que les acabo de decir, estas propuestas, algunas de ellas estarán presentes en el trabajo que está realizando en este momento la SEP, pero los museos, que es el tema que estamos abordando hoy, me parece que pueden aportar mucho a este proceso educativo. Y yo me permití poner aquí una frase, ¿cómo decirlo?, a lo mejor muy ostentosa, que es que los museos pueden revitalizar la educación ciudadana, pero creo en ello. Creo de verdad que los museos podemos aportar mucho a la educación y específicamente al tema de la ciudadanía, porque sin querer dar una visión simplista de la educación formal, en algunos casos la manera en la que algunos contenidos son abordados no son muy emocionantes para los niños y para los jóvenes que se acercan a ellos. Y los museos nos hemos esforzado, los museos de ciencia particularmente, nos hemos esforzado mucho porque las experiencias sean divertidas y emocionantes, además de significativas. Es por ello que cuando realizaba esta presentación me imaginé como la alquimia del trabajo que llevamos a cabo los educadores y los museólogos, en donde dedicamos muchas horas al desarrollo de exhibiciones, talleres, simuladores, recorridos, etcétera, pero los hacemos con un guiño o con un enfoque que tiene que ver con la seguridad, la comodidad, la conversación, el juego y el asombro. Es decir, hacemos todo lo posible para que cuando los visitantes, el público, las audiencias que llegan a los museos, las audiencias que llegan al MIDE, crucen las puertas, se encuentren con esto, con lo que algunas personas les llamamos experiencias memorables o también llamadas experiencias significativas, ¿no? Experiencias que se queden en el corazón o en la memoria de las personas y en el mejor de los casos trasciendan a través del tiempo. Otra de las cosas que creo que es importante y que puede ayudar en el tema de la educación ciudadana es que los museos hemos adoptado una serie de teorías educativas que no propiamente o no necesariamente nacieron en los museos, pero que como les decía, las adoptamos para dar dirección y para dar sentido a muchas de las cosas que hacemos todos los días en los museos. Me voy a permitir a continuación expresar y platicarles 3 de las teorías que muy probablemente muchos de ustedes conocen. De hecho, algunos de las personas que están sentadas aquí, estoy casi seguro que son especialistas en el tema
pero que creo que cuando hablamos de un tema como este no podemos no mencionar. Creo que es un must de la educación en la educación contemporánea en museos, y yo particularmente como profesional en la educación y como divulgador creo en ellas. La primera de ellas es la experiencia de aprendizaje mediado de Feuerstein, una teoría desarrollada por un psicólogo israelita de origen israelita judío, que nos mostró cómo cuando las personas se acercan al conocimiento a través de un mediador o un intérprete, los resultados son muy importantes. En el museo, en el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía, creemos, como les he dicho, me parece en un par de ocasiones en esta presentación, en la toma de decisiones. Es decir, nos gusta que la experiencia de visita de los públicos que llegan al MIDE esté marcada por eso, por las decisiones. Así es que el público puede decidir por dónde comenzar su experiencia, por qué sala iniciar y por dónde terminar, en dónde hacer una pausa y en dónde aceptar un reto de participación. Pero creemos, acorde con esta teoría, que el proceso de descubrimiento no es igual si no hay cómplices durante el viaje. Es decir, hay personas que entran a un museo y quieren vivir la experiencia del espacio solitos, y está bien, pero hay otros, y los estudios de público nos dicen que muchos otros, que normalmente necesitan de alguien, que alguien los acompañe o durante un proceso largo del museo o durante pequeños periodos. Entonces nosotros hemos sembrado a lo largo del MIDE un grupo gigantesco de chavos a los que llamamos mediadores, que lo que se encargan de hacer es justo esto que está aquí puesto en letras en la diapositiva, ¿no? Ayudar a las personas a acercarse al conocimiento. Es decir, nos gusta pensar que lo que están haciendo estos chavos es conciliar o establecer un puente entre los gustos, las necesidades y los intereses personales de cada visitante, lo que John Falk ha dicho, la agenda personal, con los contenidos del museo. Y los que han visitado el museo, los que han visitado el MIDE, a lo mejor los han visto, ¿no? Tienen un chalequito verde y es casi imposible que no los vean porque son 150 divididos en turnos diferentes. A lo largo de los últimos 5 años, aunque el MIDE tiene 10, a los últimos 5 hemos apostado muy fuertemente por el programa de mediación, por las estrategias de mediación, y eso nos ha llevado, afortunadamente, a saber que la mediación es el servicio en el MIDE más usado, solo después de la taquilla. Y digo después de la taquilla porque el museo, para entrar al museo, pues evidentemente requieres pagar tu boleto y entrar por los torniquetes. Pero después de eso, los mediadores son el servicio más usado por nuestro público. Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas que entran al MIDE usan el servicio del diálogo, de la mediación, o en otras palabras, del aprendizaje mediado. Y aunque, como bien decía hace un momentito, ¿no? Uno de mis compañeros, los números no son todo, pues sí nos ayudan a darnos cuenta cuál es el impacto de una propuesta o de un servicio ofrecido al público, digamos, como primer acercamiento. La segunda de las teorías que voy a platicar es los 100 lenguajes de los niños. Muy probablemente Ricardo, que estará después de mí, bordará en el tema porque él es especialista y además le gusta mucho hablar sobre Reggio Emilia. Pero mientras hacía esta propuesta, esta presentación para ustedes, pensé que no podía hablar de una educación ciudadana, de estrategias de educación ciudadana, sin mencionar a la comunidad de Reggio Emilia. Porque esta teoría, creada por el señor Loris Malaguzzi, un periodista, creada en un momento de posguerra, nos demostró cómo el trabajo comunitario en una escuela puede hacer un cambio fundamental en el desarrollo cognitivo de la comunidad escolar. En otras palabras, la comunidad de Reggio Emilia es una
para los que no conocen mucho al respecto, es el sistema educativo de un pueblo italiano en educación preescolar. Pero Reggio Emilia ha trabajado a lo largo de esto de forma transversal la vida comunitaria. Los niños son los protagonistas, digamos, de la comunidad, pero al lado de ellos están sus maestros, pedagogos, especialistas, padres de familia y muchos agentes de la comunidad, muchos protagonistas en la comunidad que participan de múltiples maneras en el trabajo que las escuelas hacen. No solamente esto es una de las virtudes del trabajo de Reggio Emilia, también han hecho esto que es el nombre de la teoría, los 100 lenguajes, porque proponen a los públicos, a los niños, a estudiantes expresarse a través de una cantidad de materiales tremenda que les permitan hablar en lenguajes diferentes. Por eso es que le han llamado los diferentes lenguajes. Es decir, si lo estoy hablando muy complejo, disculpen, pero digamos que si lo llevamos a una situación muy simplista, si estamos en un taller, entonces los niños podrían abordar el tema de la ciudad a través de alambre, barro, diapositivas, proyecciones, hojas, arcillas y una cantidad de materiales tremendos para que, de acuerdo a los gustos, a las necesidades, a los intereses y a las características particulares que el niño está desarrollando en su proyecto, pueda expresarse en el lenguaje que le venga mejor. Y si me permito traer esto a esta presentación justo también es porque creo que muchos de los museos que estamos aquí presentes usamos talleres y usamos actividades de este tipo, actividades, digamos, de extensión para acercar a nuestras audiencias a los contenidos del museo. Y si usamos algunos de las cosas que ha dictado algunos de los conceptos y propuestas que ha usado Reggio Emilia, me parece que encontramos un muy buen aliado para hacer la experiencia mucho más significativa. Por ejemplo, en la propuesta Reggio, aquí me permití traerles 6 conceptos o 6 tópicos destacados en el trabajo reggioemiliano. El primero de ellos, ya se los dije, que es el trabajo con lo que ellos han llamado materiales inteligentes. El segundo de ellos es darle importancia a los procesos y no a los productos. Finalmente, en la colaboración, en el trabajo participativo que se lleva a cabo en los ateliers de Reggio Emilia, no importa lo que vaya a quedar necesariamente al final, es decir, no tiene que quedar un producto impoluto, pero sí tuvo que haber habido un proceso muy enriquecedor para la persona que está creando o que está investigando algo. El siguiente es ya también se los mencioné, la relación con la comunidad. El siguiente tema es tener un alto estímulo creativo en los niños que están tomando las actividades y vincularlos con la naturaleza. Se concibe la naturaleza como un punto de partida en procesos creativos. Y finalmente la documentación, que es el registro sistémico de cada una de las cosas, de cada uno de los procesos que están pasando en el aula. Algunos museos ya han intentado establecer, bueno, el anterior de Forgerstein es la piedra angular de nuestro trabajo en el MIDE. Reggio Emilia no es propiamente una de las teorías, digamos, que más usamos en el MIDE, pero muchos museos como Papalote Cuernavaca ya han trabajado este tema. Finalmente, quiero presentarles una que estoy casi seguro que todos conocen. Algunos ya no consideran esta teoría educativa de vanguardia, pero me parecía que era importante mencionarla en nuestra charla del día de hoy, porque Gardner hizo algo muy importante que se relaciona al trabajo cotidiano de los museos, y es que nos hizo énfasis en que las personas somos diferentes, en que las personas tenemos gustos, necesidades y formas diferentes de acercarnos al conocimiento. Y que así como las personas son diferentes, esas personas muy probablemente serán públicos potenciales o reales de los espacios que nosotros operamos, dirigimos, creamos. Y por consiguiente, tenemos que estar preparados para poder llevar nuestros contenidos en una variedad de posibilidades para que, sin importar cuál es tu forma
o tu preferencia de acercarte a los temas del museo, pues encuentres un canal y encuentres una conexión que vaya con tu personalidad, con tu estilo. Luego entonces estas tres teorías, muy populares para algunos, han dado coherencia a algunas estrategias de educación ciudadana que hemos implementado en el MIDEAN, nos han permitido consolidar algunos esfuerzos e implementar estas herramientas que visualizan a los visitantes del museo no como una masa homogénea que entra y que transita por el espacio museal, sino como individuos particulares. Déjenme contarles sobre algunas de estas estrategias educativas que hemos usado en el MIDE. La primera de ellas, y no necesariamente en orden de importancia, más bien está de forma aleatoria, es celebrar el diálogo. Cuando redactaba los textos y estaba pensando en qué quería platicar con ustedes, se me vino esta pregunta a la mente, y es que ayúdenme a pensar en cuántos lugares públicos, además del Facebook, ¿no?, y del Twitter y de las redes sociales, hoy en día conocemos y que sabemos que nos sirven para conversar con otras personas sobre los temas de interés social. Es decir, si estamos hablando de educación ciudadana, ¿en qué momento y en qué lugar, además del Facebook, podemos sentarnos con alguien y platicar sobre temáticas relacionadas a la comunidad o el gobierno o la política o los valores, ¿no? Yo espero que algunos de ustedes, mientras leían esta pregunta, hayan determinado que la respuesta obvia era pues en los museos, ¿no? Ojalá que así sea, porque es la verdad. Los museos son un lugar en donde podemos entablar este tipo de diálogos. De ahí la importancia de que tengamos justamente estos foros de participación donde la gente pueda emitir un juicio, donde pueda sentarse a conversar con otros, donde pueda dar su punto de vista y encontrar personas que a lo mejor piensan igual y otras que piensan diferente. Es por ello que en el MIDE hemos intentado, es un esfuerzo continuo, por abrir espacios de diálogo para todas las audiencias que visitan el museo. Es decir, queremos que nuestros pasillos sean lugares donde haya conversación, que los talleres sean lugares donde haya diálogo, e incluso hemos desarrollado algunas exhibiciones que también motivan al diálogo y que de hecho hemos llamado estaciones de diálogo. Que son instrumentos o dispositivos de captura en donde las personas pueden platicar con otras personas, además de haberlo hecho personalmente, digamos, como les dije, en los pasillos o en los talleres. La gente puede videograbar sus puntos de vista, sus opiniones respecto a algún tema en específico y ver los de las otras personas. Es decir, incluso podemos hacer réplicas, dejarle un mensaje a la otra persona respecto al punto de vista que tenía en relación a alguna temática del museo. Para no hacerlo muy largo y no aburrirlos, lo que quiero decir es que el diálogo es uno de los valores agregados más importantes en la propuesta del museo y hacemos todo lo posible porque ocurra este proceso en las salas y en los espacios expositivos. La siguiente de las estrategias es alentar el pensamiento divergente. Hoy en día algunos autores me parece que usan como sinónimo sociedad de la información con sociedad del conocimiento. Y yo, como divulgador de la ciencia, como educador, no hay cosa en la que pueda estar más en desacuerdo. Efectivamente, creo que la sociedad de la información nos permite hoy en día tener una cantidad de contenidos tremendos, ¿no?, al alcance de la mano con solo dar un clic. Pero eso no quiere decir que tengamos una apropiación, digamos, enriquecedora de los conocimientos. No quiere decir que entendamos los mensajes. Y no quiere decir que la información que percibimos podamos usarla para tomar decisiones, ¿no?, para tomar decisiones asertivas en nuestra vida. Nos parece que esta interpretación de la información, esta apropiación de la información, de este exceso de información que ocurre hoy en día,
requiere de la construcción de marcos de referencia que son previos al uso de estos medios, ¿no? Y que nos permiten eso, decodificar mejor los mensajes. Es por ello que en el sentido, y haciéndolo un honor a la pedagogía de Freire, creemos que la pregunta es una de las grandes herramientas en el museo. Ayudarle a las personas a preguntarse cosas, a cuestionarse cosas, ¿no? Me voy a permitir leerles textual de Freire esta frasecita que ustedes también la pueden leer, pero que me parece que resume algunas de estas ideas, ¿no? Lo ideal es que todo proceso educativo esté mediado por la pregunta, pues la pregunta es la expresión de la incertidumbre frente a algo, frente al mundo. Es la inquietud que convoca y provoca la imaginación, a la intuición y a la conjetura. Es decir, en el museo, en el MIDE, creemos en la educación problematizadora, porque creemos que este tipo de educación lo que crea son ciudadanos críticos. Permítanme mostrarles un ejemplo. Perdón, disculpen, yo estaba leyendo aquí y ustedes no podían leerlo. Esto es lo que les acabo de leer hace un momento de Freire. Entonces, bueno, se los dejo ahí para explicarles que hace algunos años tuvimos la oportunidad de desarrollar junto con la Profeco una exposición temporal que se llamó Pequeños Consumidores, y que lo que intentaba era promover una cultura de consumo responsable e impulsar en el público infantil una actitud crítica y participativa que motivara la búsqueda e interpretación de información relacionada a productos de consumo. Lo que quiero decir es que vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente. Y esta invasión de información, esta sobresaturación de mensajes para todas las edades, provoca que nos cueste trabajo decidir con qué nos quedamos, con qué no nos quedamos, qué es cierto y qué no, ¿no? Qué parece cierto y qué lo es. Y por eso, dentro de las actividades de este espacio temporal, creamos una sala en la que los niños, una actividad en la que los niños podían trabajar con juguetes. Se llamaba Laboratorio de Seguridad en los Juguetes. Entonces, los chavitos que visitaban el museo les dábamos un checklist y habíamos previamente hecho una selección de juguetes populares, de juguetes de moda que sabíamos que les llamaba mucho la atención a los niños de hoy en día, y los hacíamos que observaran los juguetes con ojos diferentes. Entonces, en el checklist, por ejemplo, tendrían que analizar los comerciales de esos juguetes, las etiquetas, los instructivos, los empaques de esos juguetes y determinar, por ejemplo, si eran seguros o no, si la edad que decía la caja era la que correspondía al juguete real, si lo que decía el empaque y las etiquetas era real y en qué manera a lo que estaba adentro. Y además otras reflexiones un poco más complejas para el público infantil, como en dónde había sido hecho ese juguete. Si había sido hecho en México, si era un juguete tradicional y había sido elaborado por un artesano de la comunidad, o si había sido fabricado en China. Y qué diferencias había en un juguete hecho en China a uno hecho en México, por ejemplo. Y además, por ejemplo, los poníamos a analizar los materiales con los que estaban realizados los juguetes para determinar qué impacto ecológico tenían esos materiales en el medio ambiente. Por supuesto, nuestro objetivo no era desencantar a los niños de sus juguetes ni volverles una experiencia tormentosa en relación a los dispositivos que usan todos los días, ¿no? a sus herramientas de trabajo. Pero sí queríamos que vieran, que se dieran cuenta más bien que los objetos que nos rodean cotidianamente, nuestros objetos de consumo y entre ellos los juguetes, tienen una historia detrás. Y si sabemos un poco de esa historia detrás de nuestros objetos cotidianos, podemos tomar decisiones, aun cuando somos niños. La siguiente de las herramientas es configurar la participación, y aquí me permito hacerles otra pregunta, y es
¿En qué lugares de la vida cotidiana pueden practicarse o ponerse a prueba las competencias ciudadanas? Y esto es porque mientras desarrollaba el programa de vinculación curricular de la SEP con el MIDE, y encontré esto que les comentaba hace un momento de que los contenidos curriculares de la SEP están apostando fuertemente por algunos conceptos de educación ciudadana como valores, colaboración, vivir en sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Están en los libros, ¿no? Y son abordados en las aulas, pero ¿en qué momento o qué lugares hay en donde los niños, los jóvenes, las personas que se acercan a estos conocimientos puedan entrar en simulaciones y saber cuál es el nivel de sus competencias respecto a este tema? La respuesta creo que es muy obvia, ¿no? En el MIDE creemos que en el museo, que en nuestro museo, las personas lo pueden hacer. Y los motivamos, desarrollamos experiencias para motivarlos pues, a que se claven en estas temáticas. Hace algunos años, hace como 2 años, inauguramos uno de nuestros pisos más controversiales para nuestros públicos y se llama Las finanzas en la sociedad. Un piso en donde hablamos de finanzas personales y las personas pueden saber qué es un presupuesto y qué es una meta y todas estas cosas, pero además hablamos de las finanzas del gobierno. Ya se imaginarán la cantidad, la cantidad, la calidad, el modo de interacciones que ocurren en el público cuando tocamos un tema como las finanzas del gobierno, es decir, de dónde obtiene dinero el gobierno y en qué lo invierte. ¿No? Nosotros hablamos de la teoría económica, pero al momento de presentar esto ante nuestros públicos, por lo que hicimos es abrir la puerta o abrir la ventana para que las personas que nos visitan pues puedan emitir toda clase de comentarios al respecto. Pero eso es la finalidad de este piso, ¿no? Nosotros somos una institución privada y no tenemos una línea de ninguna forma del gobierno. Es decir, nosotros no somos ni los defensores ni tampoco antagonistas, ¿no? de las instituciones gubernamentales. Solo somos un lugar de divulgación y dejamos que las personas participen al respecto. Entonces, en esta imagen que pueden ver ahí, se llama ¿Cuál es el papel del gobierno en la economía? Y las personas pues se informan respecto a cuáles son las funciones que tendría o que tiene algunas de las dependencias gubernamentales. Por ejemplo, es el área de los impuestos y muchas, es bien interesante porque nuestros mediadores a veces son provocadores y les gusta dialogar con la gente y decirle, a ver, en tu experiencia, en base a lo que has visto en el museo, ¿será importante pagar impuestos? ¿Por qué sí o por qué no? Y claro, la gente tiene toda clase de respuestas, pero el punto es que los llevamos a un nivel de reflexión que muy probablemente va más allá del que ocurre cuando leen un periódico o cuando ven la televisión. Los forzamos a que se esfuercen a saber qué es un impuesto, qué tipo de impuestos hay, ¿no? En la teoría económica, para qué sirven, y toda esta clase de elementos controvertidos hoy en día, pues nos sirven para detonar cosas en la audiencia. Déjenme ver cuánto me queda. Perfecto. Ya estamos, vamos a cerrar. Bueno, se llama el presupuesto de la nación. Después les cuento porque también es otra de las experiencias más controvertidas. Otra de nuestras estrategias es el respeto a la diferencia. Creemos que la convivencia en sociedad y el respeto pues, es la base de mucho de los conceptos de la educación ciudadana. Y por ello hicimos hace un tiempo, me voy a permitir muy brevemente decirles, una exposición que hicimos en colaboración con la Biblioteca de la Juventud en Múnich, que eran libros ilustrados sobre paz y tolerancia, y era una exposición muy linda en donde le mostrábamos a las personas la importancia del diálogo y del acuerdo en lugar de usar la violencia. Hoy en día, bueno, es una exposición que tenemos guardada, queremos sacar de la bodega eventualmente. Hoy el tema del bullying está muy presente, ustedes saben, en las escuelas y hemos recibido muchas solicitudes para sacar del baúl esta exposición y muy probablemente la tendremos pronto de nuevo en acción y me encantará invitarlos cuando esté de nuevo itinerando.
Pero fue una exposición muy linda que, de hecho, la fotografía que está ahí es en un reclusorio. Primero la tuvimos en el museo y después la itineramos por distintos reclusorios en la Ciudad de México, porque creíamos que era, y junto con la gente que hace educación en estos centros penitenciarios, que podía ser un detonante y podía ser una herramienta para las personas que están allá adentro. Finalmente, me voy a permitir decir algo que creo que ha sido transversal en el discurso del día de hoy, y es el respeto a la diferencia, el trabajo colaborativo, que Perkins, que es uno de los educadores más destacados hoy en día, especialmente en el mundo del arte, ha mencionado, y me gusta, por eso me permití ponerles esta pequeña frase de él, que hoy en día prácticamente todo lo que hacemos en la vida cotidiana es un trabajo colaborativo. La mayoría de las cosas y de las acciones que hacemos están estrechamente relacionados con otras personas. De ahí la importancia que sepamos trabajar y que sepamos vivir y colaborar con otros. Por ello, en el museo, una gran parte de las experiencias que desarrollamos en nuestras salas están relacionadas al trabajo colaborativo. Queremos que las personas se escuchen, que las personas hagan equipo y que las personas lleguen a formas de trabajo tomándose, digamos, un tiempo para escuchar a la persona que está al lado, para dialogar con ella y, en el mejor de los casos, pues para llegar a resultados conjuntos. Cierro diciéndoles que todo esto que les acabo de decir de ninguna forma pretende ser una fórmula, ¿no? No creo en las fórmulas ni en las recetas. Cada museo en el país es diferente, cada situación de acuerdo a la región a veces es particular, y cada tipo de audiencia que visita los museos también es única. El punto es que cada uno encontremos, ¿no? Cuando estamos desarrollando estrategias educativas, cuáles son los ingredientes que nos vienen mejor para crear elementos significativos a nuestras audiencias. Sin embargo, creo y coincido en que uno de los puntos que sí podría ser considerado un eje transversal en nuestro trabajo es con el que comencé mi presentación, que son las comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo de unos con otros. Me permito cerrar citando la frase, o más bien un proverbio africano, un proverbio africano que dice que para educar a un niño, bueno, está fallando, ahí tenemos un problema con la presentación, pero con mucho gusto se los puedo decir, y es que para educar a un niño es necesaria una tribu entera. Y creo que la tribu de profesionales está sentada aquí, ¿no? Muchos de los que estamos aquí podemos hacer mucho por la educación y mucho por la educación ciudadana en nuestro país, que hoy en día, en este momento tan complicado a nivel social, político, económico, es muy pertinente y es necesario. Muchas gracias. Gracias, maestro Cruz Florencia. Si tienen preguntas, vamos a seguir la misma dinámica. 10 minutos de preguntas, por favor. Ok, vamos a comenzar. La primera de las preguntas dice: ¿cómo convoca el MIDE a su público? Creo que es una pregunta que tiene, muchas respuestas. Vale la pena decir que nuestras audiencias son mayormente jóvenes entre 15 y 25 años. Ese es el 80% de nuestras audiencias. Y los estudios de público, en nuestro estudio de público principal, el sondeo de visitantes anual, nos dice que de ese porcentaje del 80%,
Casi un 60% llega por recomendación de un maestro. Eso quiere decir que la mayor parte del público que visita el MIDE está relacionado a la escuela, ¿no? A la comunidad escolar. Es diferente, es decir, sí tenemos muchos grupos escolares que llegan al museo, ¿no? Y eso ocurre normalmente, como en la mayoría de sus museos, de lunes a viernes. Pero extraña o particularmente nuestros días más fuertes son los fines de semana. Y los fines de semana es un público gigantesco de jóvenes que inundan las salas del museo, y ellos, ese público grande que nos visita de jóvenes, también está relacionado a la comunidad escolar. Lo que quiero decirles es que aunque intentamos hacer un esfuerzo grande, porque como muchos museos tenemos un presupuesto para publicidad y para promoción muy chiquito, y intentamos optimizarlo y poner espectaculares y dovelas y cosas así, en realidad nuestra principal forma de convocatoria siguen siendo las escuelas, los maestros que creen en nosotros. La segunda pregunta dice, para el MIDE, ¿es una premisa que un museo es parte de la vida cotidiana de los ciudadanos? Sí, ¿no? Espero, a lo mejor la persona que escribió esta pregunta la hizo a mitad de la presentación, y espero que al terminar mi presentación ese haya sido el mensaje, ¿no? Creemos que los museos son instituciones completamente al servicio de la sociedad, no solo porque lo dice el ICOM, porque además ¿no? lo enuncia el ICOM y que es una de nuestras máximas autoridades, sino además porque en el MIDE pues, lo vemos, lo sentimos, intentamos percibirlo, ¿no? Diariamente. Queremos que los conceptos que están en el museo se entrelacen estrechamente a la vida de la gente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo repercuten las acciones educativas del MIDE en una sociedad tan desigual como México? Es una respuesta creo que compleja, porque para poder contestarla, pues creo que tendría que tener, o sea, si quisiera contestarla de forma responsable, tendría que tener un estudio que respaldara esa respuesta, ¿no? Es decir, me gustaría tener herramientas. Ha habido muchos estudios, recientemente John Falk hizo uno muy interesante en 10 países y 10 museos diferentes respecto a cuál es el impacto educativo de los museos en la sociedad, en las sociedades de hoy en día, ¿no? En estas sociedades tan contrastantes. Y los resultados están por salir, en el MIDE participamos. Será un gusto cuando tengamos los resultados que Silvia, mi jefa, o un servidor platicarles, pero digamos que sin tener la respuesta, pues espero que por lo menos en esta sociedad de desigualdades, como dice la persona que escribe en esto, el museo sea un lugar en donde eso no importa, es decir, en donde, como bien decía el arquitecto hace un momento, son lugares públicos donde cualquier persona, sin importar su estatus socioeconómico, su nivel cultural, su sexo, su edad, ya saben, toda esta cosa relacionada a la inclusión, pues entre y conozca sobre economía. La siguiente dice, ¿qué haría el Museo Interactivo de cualquier lugar si fuera anfitrión del Tianguis Turístico Mundial? Híjole, perdón, no entiendo esta pregunta porque no sé qué es el Tianguis Turístico Mundial, pero me encantará la persona que anotó la pregunta, pues que nos encontremos en los pasillos y me explique y con gusto lo dialogamos. Y luego dice, ¿usted considera que la historia es parte fundamental de los museos y el arte es la parte interactiva de crear y aportar la motivación de sus visitantes? Si entiendo bien la pregunta, es decir, no me parece que tendríamos que hacer una distinción tan radical entre el arte y la ciencia, ¿no? Hay una teoría educativa que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, de museos interactivos, que decía que los museos tienen diferentes generaciones, ¿no? Museos de primera, de segunda, tercera y de cuarta. Y a mí la verdad es que esa teoría no me viene nada bien, no me parece ya hoy en día tan pertinente, porque creo que los límites temáticos y conceptuales en los museos no están segmentados así, cortados como si fuera un pastel, ¿no? Así como el arco iris tiene sus colores y podemos distinguir entre color y color matices, así también las propuestas en los museos. Entonces, el MIDE, por ejemplo, es un museo de ciencia, pero hacemos muchas cuestiones relacionadas al arte,
¿no? Usamos el arte como un lenguaje para comunicar conceptos científicos y me gusta pensar que puede ocurrir a la inversa. Tengo otra aquí que dice, la final, dice… ¿Crees que el concepto de museo interactivo es la mejor opción para la sociedad actual y futura? No, me parece que los museos en general son valiosos por la cantidad de propuestas diferentes que hay. Yo he trabajado en museos interactivos durante muchos años y estoy evidentemente enamorado de los museos interactivos, pero estoy seguro que muchos de los que están aquí, que trabajan en museos de antropología o en museos de arte, pues estarán también tan entusiasmados como yo con la interactividad. Pero creo que, pues, ¿por qué usar un solo recurso si podemos usar muchos, ¿no? ¿Por qué la población tendría que solo quedarse con esta clase de museos cuando puede tener tantos? Yo creo que hacemos equipo. Tengo otra pregunta y dice, ¿qué perfil tienen los mediadores en el museo? Es un perfil, es muy complejo, son jóvenes universitarios, eso creo que es el punto en común, pero hacemos una convocatoria, en donde reclutamos a chavos de todas las carreras posibles. Nos encanta tener jóvenes de economía, pero también de finanzas, y también de arte y de biología, ingenieros y comunicadores, y licenciados en turismo y actuarios, porque creemos que el público gana cuando la persona que te ayuda a mediar la información lo hace desde múltiples perspectivas. Ya se imaginarán que un economista mediando el tema de inflación no lo hace igual que un biólogo mediando el tema de inflación. Son estilos completamente diferentes, lenguajes distintos. Por eso nos gusta tener una gran variedad de perfiles. Y por último dice, ¿qué tipo de capacitación reciben dentro del museo? Y me encantaría contestar, les puedo decir que es un curso muy intenso y es tema de una conferencia, de hecho. El hecho de que tenga las ojeras que tengo hoy en día no se debe a la herencia, sino al trabajo que le dedicamos al programa de mediación en el día y en la noche, en algunas noches incluso, porque le dedicamos, no se imaginan la cantidad de recursos a ese programa. Creemos que los mediadores es el capital humano, es el talento más poderoso que tenemos como comunicadores de los mensajes del museo, y hemos desarrollado una propuesta de capacitación, de desarrollo de talento, que es un modelo de competencias que me encantará en algún momento explicarles. Pero a lo mejor vale la pena decir que próximamente, a mediados de este año, yo creo que por agosto, estaremos ofreciendo para todas las personas interesadas una certificación en mediación, la primera certificación en mediación, en interpretación y mediación en castellano, que aglutinará muchos de los temas y de los conceptos que hemos agrupado en nuestro proceso de capacitación a lo largo de los últimos 10 años en el MIDE, y que queremos compartir con la comunidad. Las personas que quieran saber la forma en la que nosotros lo hacemos podrán tomar esa certificación y, bueno, pues sí, obtener un certificado en interpretación de museos y espacios culturales. Será un gusto platicar de ello en el momento en el que ustedes lo vean pertinente. Esta fue la última de las preguntas. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente gracias, maestro Carlos Cruz. Vamos a tener un receso para café, 15 minutos, y regresamos aquí para estar nuevamente a las 6 de la tarde con la siguiente exposición, por favor.